Nuestros libros de historia suelen ofrecernos una visión amplia de los acontecimientos humanos, desde la gran peste desconocida hasta la creación desconocida del calendario actual. Descubramos 15 de esos hechos históricos. Número 1. El impacto de la Edad de Hielo en la historia europea. A menudo eclipsada por la atención prestada a la agitación política y las revoluciones culturales, la pequeña Edad de Hielo tuvo profundas implicaciones en las vidas y las sociedades de Europa. Entre aproximadamente 1300 y 1850 después de Cristo, la temperatura media en todo el hemisferio norte descendió significativamente. Esto provocó cambios drásticos en las prácticas agrícolas al fracasar los cultivos tradicionales, lo que dio lugar a un auge del cultivo del centeno y la cebada. Además, la escasez de cereales de clima cálido como el trigo instigó periodos de hambruna, lo que a su vez tuvo un impacto negativo en la estabilidad social y económica de la región. Las comunidades se vieron obligadas a adaptarse a estas condiciones extremas, lo que llevó a cambios en la forma en que se organizaban y relacionaban entre sí. Estos cambios incluyeron la migración hacia áreas más favorables para la agricultura, la búsqueda de nuevas fuentes de alimentos y la creación de sistemas de almacenamiento y distribución más eficientes. Además, el clima frío influyó directamente en el arte y la literatura de la época, inspirando creaciones que reflejaban el paisaje helado y la lucha por la supervivencia. Las pinturas de la época muestran a menudo escenas invernales, un marcado contraste con el fértil paisaje visto en obras anteriores. Además, el gélido río Támesis se congeló en múltiples ocasiones, lo que dio lugar a las populares ferias de la escarcha celebradas sobre el hielo. Número 2. Los problemáticos dientes de Washington. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, suele ser retratado con semblante estoico, una percepción que desmiente sus años de problemas de salud bucodental. Contrariamente a la creencia popular, Washington no tenía dientes de madera. Sus dentaduras estaban construidas con una combinación de materiales como oro, plomo, marfil e incluso dientes de humanos y animales. Washington padeció problemas dentales desde los 20 años y cuando prestó juramento presidencial solo le quedaba un diente natural. Además, se sabe que Washington experimentó una serie de tratamientos dentales a lo largo de su vida, incluyendo extracciones, empastes y ajustes de las dentaduras postizas. Estos problemas dentales afectaron su capacidad para comer y hablar con comodidad, y a menudo tenía que utilizar dentaduras postizas para poder funcionar en su vida diaria. Sus problemas dentales le causaron considerables molestias e incluso alteraron la forma de su rostro. Se cree que las molestias podrían haber influido en sus discursos relativamente breves. Su discurso inaugural sigue siendo el más breve de la historia de Estados Unidos. Sus problemas dentales también afectaron a su vida personal y a su imagen política. A menudo prefería permanecer en silencio en las reuniones públicas, lo que le granjeó una reputación de distante. Estas anécdotas históricas sobre Washington nos recuerdan que incluso las grandes figuras luchan con aspectos mundanos pero esenciales de la salud humana. Número 3. La Gran Guerra del Emú de Australia. Si piensa que las guerras solo se libran entre humanos, quizá le sorprenda un conflicto inusual que tuvo lugar en Australia en la década de 1930. Este conflicto, a menudo conocido como la Gran Guerra del Emú, se convirtió en un evento histórico de gran relevancia. Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, Australia se enfrentaba a una crisis agrícola considerablemente grave. Sin embargo, esta crisis se vio agravada por un enemigo inesperado: los emúes. Estas grandes aves no voladoras migraban tierra adentro cada temporada de cría y encontraban especialmente tentadoras las tierras recién cultivadas de los agricultores de Australia Occidental. Frustrados por la escalada de la situación, los granjeros, muchos de los cuales eran ex-soldados, pidieron ayuda al gobierno australiano. En respuesta, el gobierno envió una pequeña fuerza militar armada con ametralladoras en un intento de sacrificar a la población de emúes. Sin embargo, los resistentes y veloces emúes resultaron ser un adversario difícil. La reacción de la opinión pública por el trato dado a las aves y la falta de éxito de los militares provocaron la retirada de la operación. Sin embargo,
el gobierno decidió buscar una solución alternativa para gestionar la población de emúes. Finalmente, optaron por implementar un sistema de recompensas que resultó ser mucho más eficaz en el control de la situación. Este estrafalario episodio de la historia australiana destaca los desafíos inesperados que pueden surgir en la gestión agrícola y en el conflicto entre seres humanos y animales. Número 4. La peste danzante de 1518. En julio de 1518, la ciudad de Estrasburgo, una hermosa ciudad ubicada en lo que ahora es Francia, fue testigo de un fenómeno realmente intrigante y desconcertante llamado la peste danzante. Todo comenzó con una mujer llamada Frau Troffia, quien de repente comenzó a bailar apasionadamente por las calles. Lo sorprendente es que este extraño baile se volvió contagioso y en tan solo un mes, más de 400 ciudadanos cayeron víctimas de este incontrolable impulso de bailar. Esta epidemia de baile, o manía danzante, duraba días y días, dejando a los afectados exhaustos y, en algunos casos graves, incluso llevándolos a la muerte. Las explicaciones de la época variaban desde considerarlo un castigo divino hasta atribuirlo a una supuesta sobrecalentamiento de la sangre. Las teorías modernas sugieren como causas potenciales de la peste danzante de 1518 la histeria colectiva o el ergotismo, una afección provocada por el consumo de ciertos hongos infectados con centeno. Estas teorías nos llevan a reflexionar sobre la complejidad de los fenómenos sociales y psicológicos que pueden influir en eventos históricos y en la conducta humana. La peste danzante de 1518 ha sido objeto de estudio y debate a lo largo de los años. Aunque la razón exacta de este extraño fenómeno sigue siendo un misterio, su impacto en la sociedad y en la psicología de las personas es innegable. Nos permite entender cómo el contexto, ya sea biológico, medioambiental o sociopolítico, puede desempeñar un papel crucial en la configuración de los acontecimientos históricos. Número 5. La creación y supresión del calendario gregoriano. El calendario que la mayor parte del mundo utiliza hoy en día, conocido como calendario gregoriano, fue introducido por el Papa Gregorio XI en 1582. Fue una modificación del calendario juliano realizada con el propósito de acercar la fecha del equinoccio de primavera al 21 de marzo, la fecha que tenía en la época del Concilio de Nicea en 25. Sin embargo, el nuevo calendario no fue aceptado fácilmente en todas partes. Al principio, el cambio fue adoptado sobre todo por los países católicos, mientras que los protestantes y ortodoxos lo veían con recelo. A medida que pasó el tiempo, más y más países se unieron a la adopción del calendario gregoriano, reconociendo sus ventajas en términos de precisión y consistencia. Hoy en día, este calendario es ampliamente utilizado en todo el mundo y ha demostrado ser una herramienta valiosa para la organización y planificación de la vida diaria. Sospechando un complot católico, Gran Bretaña, sus colonias y los futuros Estados Unidos adoptaron el calendario gregoriano en 1752. Rusia lo adoptó después de la Revolución Bolchevique de 1918. Esto llevó a diferentes regiones a observar fechas diferentes simultáneamente. La historia de la implantación del calendario gregoriano es un caso fascinante de cómo el avance científico puede enredarse con el escepticismo religioso y político, y cómo estos factores pueden influir en la aceptación de nuevos sistemas e ideas. Número 6. El patrimonio oculto del Monte Rushmore. El Monte Rushmore, conocido por sus gigantescas tallas de 4 presidentes, no solamente encierra una historia fascinante, sino que también tiene un significado menos conocido. Además de ser un símbolo del legado presidencial estadounidense, este lugar tiene una historia más profunda y trascendental. Antes de convertirse en un monumento famoso, el Monte Rushmore era un lugar sagrado para la tribu de nativos americanos Lakota Sioux. Según el Tratado de Fort Laramie de 1868, esta área era reconocida como los 6 abuelos y formaba parte de la Gran Reserva Sioux, un territorio ancestral que albergaba una rica cultura y tradiciones arraigadas en la historia de la tribu. Sin embargo, la llegada del descubrimiento de oro trajo consigo una gran cantidad de colonos que se establecieron en la región. Lamentablemente, el gobierno estadounidense
no cumplió los términos del tratado que había firmado previamente con los nativos americanos, lo que resultó en la pérdida de su tierra y el debilitamiento de su cultura y tradiciones ancestrales. Esta situación dio lugar a una serie de eventos complejos y polémicos que finalmente resultaron en la creación del Monte Rushmore, uno de los monumentos más emblemáticos de Estados Unidos. La construcción de este monumento nos invita a reflexionar sobre las narrativas históricas que a menudo pasan desapercibidas, como el legado indígena, los derechos territoriales y la preservación de los monumentos nacionales. Número 7. El propósito original de la Gran Muralla China. La Gran Muralla China, construida durante el reinado del emperador Qin Shi Huang, alrededor del año 221 a.C., es ampliamente conocida por su asociación con la defensa de China contra los invasores, como los mongoles. Sin embargo, su propósito original abarcaba mucho más que la mera defensa. Además de ser un símbolo imponente de protección, la muralla desempeñó un papel crucial en la regulación del comercio a lo largo de la famosa Ruta de la Seda, una antigua red de rutas comerciales que conectaba a China con Europa y otras partes de Asia. Las diversas secciones de la muralla estaban estratégicamente conectadas para controlar y supervisar tanto la inmigración como la emigración, así como para imponer aranceles a las mercancías que pasaban por allí. Además, los puestos de guardia y las torres de vigilancia a lo largo de la muralla desempeñaban una función adicional como puestos aduaneros, donde los comerciantes debían pagar los impuestos correspondientes por sus mercancías. En resumen, la Gran Muralla China no solo sirvió como una impenetrable barrera defensiva, sino también como un importante centro de control y recaudación de impuestos en una de las rutas comerciales más importantes de la antigüedad. Además de su función militar, la muralla desempeñaba un papel crucial como mecanismo de regulación del comercio, lo cual evidencia la intrincada relación entre la seguridad, la economía y el control estatal en diferentes contextos históricos. Es importante destacar que esta interacción entre estos elementos clave nos permite comprender mejor la complejidad de dicha muralla y su impacto en la sociedad de la época. Número 8. La Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría en el Antiguo Egipto fue una de las bibliotecas más grandes y significativas del mundo antiguo. Presumía de una vasta colección de obras con estimaciones que oscilaban entre los 40.000 y los 400.000 pergaminos. La Biblioteca de Alejandría era más que una gran colección de pergaminos. Era un símbolo del conocimiento y de la unidad cultural, establecida en el siglo III a.C. En Alejandría, Egipto, la biblioteca fue uno de los mayores y más renombrados centros de aprendizaje del mundo antiguo. La Biblioteca de Alejandría fue una joya de la civilización helenística, atrayendo a eruditos de todo el Mediterráneo. Albergaba numerosos pergaminos con obras sobre filosofía, historia, matemáticas, astronomía y más, promoviendo el progreso intelectual. Desafortunadamente, sufrió eventos destructivos a lo largo de los siglos, resultando en la pérdida de innumerables pergaminos irreemplazables. Aunque los detalles exactos de cómo y cuándo ocurrió la destrucción de la Biblioteca de Alejandría aún son objeto de debate, lo que sí sabemos es que esto sucedió durante el ascenso del Imperio Romano Cristiano. La pérdida de esta biblioteca antigua es una tragedia histórica de gran magnitud que nos muestra claramente la importancia crucial de preservar y proteger el conocimiento. Esta trágica pérdida subraya y pone de manifiesto la fragilidad de los depósitos de conocimiento a lo largo de la historia y resalta la necesidad urgente de tomar medidas para su conservación y salvaguardia. Número 9. La historia de la antigua fontanería romana. Uno de los mayores logros de ingeniería de los romanos fue su complejo sistema de acueductos y fontanería. Contrariamente a la creencia popular, los romanos no inventaron realmente el sistema, pero lo perfeccionaron. Construyeron vastas redes de tuberías de plomo y piedra, alcantarillas y acueductos. Los romanos desarrollaron sistemas de salud pública y saneamiento avanzados. El sistema de fontanería romano era notablemente ingenioso, con acueductos que transportaban agua desde fuentes lejanas hasta las ciudades. Roma contaba con 11 acueductos que abastecían baños públicos, fuentes y hogares. El suministro de agua era crucial para beber y mantener el saneamiento público.
Los romanos construyeron sistemas de alcantarillado, incluyendo la famosa Cloaca Máxima, que drenaba los residuos al río Tíber, mejorando la salud pública al reducir la propagación de enfermedades. A pesar de estos avances, los romanos utilizaban tuberías de plomo en su fontanería, sin saber los efectos nocivos del envenenamiento por plomo. Algunos historiadores especulan que esto pudo haber contribuido a la decadencia del imperio. El sistema de fontanería romano influyó en el desarrollo de infraestructuras urbanas y la salud pública, pero también muestra las consecuencias imprevistas de los avances tecnológicos. El uso de tuberías de plomo permitió baños públicos, fontanería interior y un sistema de alcantarillado eficaz, pero también tuvo inconvenientes. El envenenamiento por plomo pudo haber sido un factor en la decadencia del Imperio Romano. Número 10. La invención accidental del microondas. La invención del horno microondas fue un acontecimiento fortuito en la historia de la tecnología. En 1945, Percy Spencer, ingeniero de Raytheon, descubrió que una chocolatina que llevaba en el bolsillo se derretía cerca de los dispositivos de magnetrón que estaba investigando. Este descubrimiento inesperado llevó a la creación del electrodoméstico común que conocemos hoy en día. La invención del horno microondas no fue el resultado de una investigación intencional, sino un feliz accidente durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Percy Spencer, ingeniero de Raytheon, tropezó con este descubrimiento mientras trabajaba en un proyecto relacionado con la tecnología de radar. Mientras trabajaba con estos dispositivos, Spencer hizo un descubrimiento sorprendente. Notó que una barra de chocolate que tenía en el bolsillo se había derretido debido a la exposición a las microondas del magnetrón. Intrigado por esto, Spencer decidió investigar más. Colocó granos de palomitas de maíz cerca del magnetrón y observó cómo explotaban. También probó con un huevo, que terminó estallando en la cara de uno de sus colegas. Estos experimentos confirmaron que las microondas del magnetrón podían cocinar rápidamente los alimentos, lo que llevó al concepto de cocina por microondas. Raytheon patentó este descubrimiento revolucionario en 1945. El primer horno microondas comercial, llamado Gamma Radar, salió a la venta en 1947. Número 11. Las verdaderas raíces de Cleopatra. Cleopatra VII, la última gobernante en activo del reino tolemaico de Egipto, suele ser representada como una exótica belleza egipcia. Sin embargo, Cleopatra no era étnicamente egipcia, sino de ascendencia griega macedonia, un linaje que se remonta a Ptolomeo I, un general de Alejandro Magno, que se convirtió en el gobernante de Egipto tras la muerte de Alejandro. Además de su ascendencia griega, Cleopatra también tenía un toque de influencia persa debido a su relación con su padre, Ptolomeo XII, quien tenía conexiones con el imperio persa. Esta diversidad cultural se reflejaba en su apariencia única y en su capacidad para adaptarse a diferentes tradiciones y costumbres. Aunque no nació en Egipto, Cleopatra abrazó realmente la cultura egipcia y, según se dice, fue la primera en aprender la lengua egipcia, lo que le permitió comunicarse directamente con su pueblo y ganarse su apoyo. Su pasión por la cultura y la historia de Egipto impulsó su dedicación a preservar el legado de esta antigua civilización. Cleopatra fue mucho más que una simple figura exótica, fue una líder inteligente y astuta que supo aprovechar su herencia y conocimientos para mantener su poder y dejar un impacto duradero en la historia de Egipto. Es una figura intrigante que mezcló sus raíces helenísticas con las tradiciones egipcias, subrayando las complejidades de la identidad cultural en contextos históricos. Número 12. Los inesperados orígenes de la lengua inglesa. El inglés, hoy en día considerado como la lengua franca mundial, tiene una historia sorprendentemente diversa y compleja. Se originó a partir de una fascinante fusión de lenguas y dialectos. Conocido originalmente como inglés antiguo o anglosajón, sus raíces se remontan a las tribus germánicas de los siglos V y VI, específicamente los anglos, sajones y jutos, quienes invadieron y establecieron su dominio en Gran Bretaña. Sin embargo, el inglés tal y como lo conocemos hoy en día empezó a tomar forma a finales del siglo XI, luego de la conquista normanda de Inglaterra.
Los normandos, con su rica herencia lingüística, trajeron consigo el normando antiguo o francés antiguo, el cual tuvo un impacto significativo en el vocabulario inglés, especialmente en las palabras relacionadas con las artes, el derecho y el gobierno. En los siglos posteriores, el inglés siguió tomando muchos préstamos del latín, el griego y otras lenguas. Estos préstamos y las influencias de otras lenguas se debieron en gran medida a la colonización y las prácticas comerciales del Imperio Británico. A medida que el inglés se expandía por el mundo, se encontraba expuesto a una variedad de lenguas, lo que resultaba en más préstamos y una mayor diversidad lingüística. Esto es realmente fascinante, ya que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del inglés como un mosaico de diferentes lenguas, tanto en su vocabulario como en su gramática. Su evolución es un claro ejemplo de cómo la lengua no es estática, sino que cambia y evoluciona a lo largo del tiempo, reflejando las interacciones históricas, culturales y sociales. Número 13. El malentendido geográfico de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, un explorador y navegante italiano, es ampliamente conocido por su famoso viaje de 1492. Este viaje es a menudo atribuido incorrectamente como el descubrimiento de las Américas, aunque su objetivo original era llegar a Asia. Colón partió de Europa convencido de que podía alcanzar Asia navegando hacia el oeste. Sin embargo, sus cálculos sobre el tamaño de la Tierra estaban equivocados y subestimó enormemente su circunferencia. A pesar de este error, Colón logró llegar al Caribe y creyó que había alcanzado las Indias Orientales. Debido a esta confusión, los nativos que encontró en las nuevas tierras fueron erróneamente llamados indios. Solo más tarde, durante las exploraciones de Américo Vespuccio, empezó a circular el concepto de Nuevo Mundo. Sin embargo, es importante destacar que el concepto erróneo de Colón revela que incluso los acontecimientos históricos monumentales pueden tener su origen en errores. Este hecho nos muestra cómo los errores, una vez propagados, pueden influir en las percepciones y narrativas a lo largo de los siglos. Un ejemplo claro de esto es el uso continuado del término indio para describir a las poblaciones nativas americanas, lo cual ha perdurado en la sociedad hasta nuestros días. Número 14. El amor de Benjamin Franklin por el pavo. Una de las muchas características intrigantes de la personalidad de Benjamin Franklin era su gran aprecio por el pavo. En una carta dirigida a su hija, Franklin expresó claramente su preferencia por el pavo en lugar del águila calva como símbolo nacional de Estados Unidos. En su opinión, el pavo era un ave valiente y audaz que no temía enfrentarse a un soldado de la Guardia Británica, incluso a un granadero. Esta peculiar visión de Franklin nos revela su admiración por la valentía y la determinación que veía en el pavo, una perspectiva única que pocos comparten. Es fascinante cómo una simple elección de símbolo puede reflejar las creencias y los valores de una persona y de una nación en su conjunto. Aunque a menudo se afirma incorrectamente que Franklin quería que el pavo fuera el ave nacional, lo cierto es que sentía una gran admiración por él. Además de su admiración por el pavo, Franklin también tuvo muchas otras contribuciones destacadas en la historia. Esta insólita historia sirve para humanizar a una figura señera de la historia y nos recuerda que la idiosincrasia personal puede cruzarse a menudo con las narraciones oficiales. Es importante destacar que Franklin no solo fue un político y científico destacado, sino que también fue un inventor prolífico y un escritor talentoso. Su legado abarca una amplia gama de áreas, desde la política hasta la ciencia y la literatura. Por lo tanto, es crucial reconocer su admiración por el pavo como solo una faceta de su personalidad multifacética y su impacto duradero en la sociedad. Número 15. Las interpretaciones erróneas de la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad, un símbolo icónico de la libertad y la democracia, está estrechamente relacionada con la inmigración debido a su ubicación cerca de la isla Ellis, un lugar histórico de entrada para los inmigrantes. No obstante, es importante recordar que la estatua fue originalmente concebida para representar la libertad y para iluminar al mundo con su antorcha, que simboliza la Ilustración y la fecha de la independencia de Estados Unidos grabada en su lápida.
Este monumento fue un regalo de Francia a Estados Unidos en conmemoración del centenario de la independencia y para celebrar la amistad entre ambos países. La asociación con la inmigración se popularizó gracias al poema de Emma Lazarus, El nuevo coloso, que está inscrito en el pedestal de la estatua y la describe como la madre de los exiliados. El fascinante viaje a través de estos hechos históricos poco conocidos subraya cómo nuestra comprensión de la historia a menudo puede estar moldeada por ideas erróneas, exageraciones o detalles pasados por alto. Esta exploración minuciosa nos brinda la oportunidad de sumergirnos en los detalles más profundos y descubrir nuevas perspectivas sobre los acontecimientos pasados. Al analizar las narraciones históricas con ojo perspicaz, nos damos cuenta de que están llenas de complejidades y capas que merecen ser exploradas. Asimismo, nos hace reflexionar sobre el hecho de que la historia no es simplemente un registro estático del pasado, sino una narración dinámica que está constantemente sujeta a reinterpretación y reexamen, lo que nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y ampliar nuestra visión del pasado. Gracias por vernos. Hasta la próxima.